el enfoque puritano, pero algo que sí me gustaría charlar con ustedes y es respecto a esta segunda evento de reforma. Tenemos una iglesia anglicana que sigue participando de las tradiciones litúrgicas, aunque sin papa, respecto a la tradición de la iglesia en el sentido litúrgico. Llegan los pactantes escoceses y comienzan, obviamente con su partido, querer eliminar todo convenio, ya sea con el papado, que ellos temían que Inglaterra regresara al papado, ¿no? Entonces comienza la asamblea de Westminster, reforma anglicana. Así yo le Ahora, puedo terminar. que sí volvió, ¿eh? Es que el problema es que siempre lo platican las victorias, pero recordemos, o sea, por ejemplo, cuando pasa la reforma anglicana, que es por Enrique, que se quiere divorciar porque ya no quiere a su esposa, o sea, esa es la verdadera historia de la reforma anglicana, pero Enrique como tal sigue siendo un católico confesante, o sea, él no deja, o sea, no deja su catolicismo. Es Thomas Cramer, que empieza a meter el calvinismo o el protestantismo dentro de la cuestión del anglicanismo. Obviamente, la iglesia anglicana en este punto, y vemos su impregnación del movimiento protestante en los 39 artículos de la iglesia anglicana. Pero ese artículo de unidad no significa uniformidad. O sea, dentro de la iglesia anglicana había muchos movimientos. Unos que eran católicos, o sea, nomás habían desechado al Papa, y otros que querían que se reformara aún más la iglesia, pero nunca fue un movimiento homogéneo. Ahora, el anglicanismo da para muchas cosas. De ahí surge el presbiterianismo, también los bautistas, o sea, los bautistas como los conocemos, los metodistas, o sea, todo ese tipo de movimientos, pero no fue un movimiento uniforme como tal. De hecho, nomás para tenerlo en cuenta, muchos años después surge el movimiento de Oxford, que es de donde sale Newman, que es un movimiento de regreso al catolicismo original que tenía la iglesia anglicana. Así es. Sí, es interesante, como decías, Westminster de alguna manera tuvo su pequeño gobierno en la iglesia de Inglaterra, pero después de Oliver Cromwell es cuando confesión de Westminster pues ya no tienes mucha influencia dentro de de la iglesia de Inglaterra. Ahora, los escoceses, pactantes escoceses, cambian la confesión escocesa por la confesión de Westminster. Dice un hombre que hay acusaciones referente que Westminster no es el pensamiento de Juan Calvino, sino que dice él que es la forma más fiel de que interpreta Calvino, o sea, Westminster, que Westminster viene siendo el pensamiento culmen de Calvino, y un historiador dice que si Calvino hubiera descubierto esta confesión de Westminster, se sorprendería porque no es idéntico a su pensamiento. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo toca los temas de la reprobación. Cuando el mismo Calvino decía que había límites, y cosa que en unas confesiones posteriores, que había límites en la predestinación. Él menciona decreto terrible a la reprobación, pero jamás fue más allá explicando los efectos de esto, ¿no? Que después los seguidores hablan del infralapsarianismo, supralapsarianismo, y aún la confesión de Westminster pues afirma que algunos no son elegidos y son reprobados. Algunos afirman que es infralapsaria, supralapsaria, entre otros detalles, pero dentro del movimiento reformado, el escritor de la Confesión Helvética, si no me equivoco, Bullinger, él creía en la predestinación para salvación, pero rechazaba la predestinación para condenación, o más bien no la tomaba en cuenta y solamente decía son aquellos que rechazan a Cristo. O sea, no había un desarrollo tal cual. Westminster profundiza y trata de explicar aspectos que Calvino no explicó, o realmente es el pensamiento fiel de Juan Calvino. ¿Qué creen ustedes? Opinión netamente personal. Bueno, yo aquí nada más como agregando un poco, yo he leído a Calvino y estoy más de acuerdo con Calvino que con los calvinistas.
bueno, subsecuentemente de la teología que se va desarrollando, ¿ah? Y en cierta manera, y hablando un poquito desde mi perspectiva, Arminio no se pelea directamente con Calvino, de hecho ya es que él recomienda mucho sus comentarios exegéticos. Así es correcto. Realmente, sí, y líder, podemos ver eso. Realmente se pelea con el calvinismo que tiene un poquito después algunas situaciones decretivas por las consecuencias, porque ellos van al extremo, o sea, llevan el decreto hasta el último término. Ese es el problema que tiene Arminio realmente. Y Arminio nunca se consideró fuera de la iglesia reformada, ¿eh? También es parte de la tradición reformada. Así es. De hecho, la iglesia holandesa que es reformada es arminiana. Ese es un punto muy interesante a veces que hay mucha riqueza dentro de esas situaciones, ¿verdad? Ahora, en este punto, yo que he leído a Calvino, de hecho tengo los comentarios de Calvino, del Evangelio de Juan, son muy buenos, la verdad es que Calvino es muy bueno en situaciones alguna exegética, ya deja de presumir, pero, o sea, es que el problema yo creo que más bien con Calvino es la exageración, porque Calvino tiene un límite, dice, aquí llega la providencia de Dios, este es el misterio, yo no puedo saber más, hasta ahí me quedo. Sí, es que él pone los límites, y él dice, y a un Dort, perdón, Ronnie, nomás digo esto, y a un Dort decía, hay que tratar estos temas con sumo cuidado, no con cualquiera, hablando de la reprobación. Pero es interesante. Adelante, Rodney. Sí, lo que dijo Jesús, ahorita yo te lo mencioné antes de empezar también, ¿no? Que una cosa es Calvino y otra los calvinistas, una cosa es Lutero y otra los luteranos, y una cosa es Zwinglio y los zwinglianos, ¿no? Es como, ¿no? Como cuando se acusa a Zwinglio de creer la cena, de que creía que la cena era un memorial. Zwinglio no creía eso, pero los zwinglianos sí. Entonces, lo mismo pasa con las confesiones. Una cosa son las confesiones y otra cosa es aquellos que las confiesan. Y yo creo que en los reformadores vemos también, como ya mencionó Jesús también, vemos mucho de este misticismo, ¿no? Parecen medievales muchas veces. Y muchas cosas lo dejan al misterio también. Y yo creo que en la predestinación suceden esas cosas. Yo entiendo que a veces nosotros no nos enfrentamos a las conclusiones lógicas de lo que creemos por miedo, pero también creo que a veces, o cobardía, ¿no? Pero a veces creo que también debemos tener cuidado no quiero decir algo que suene muy raro, pero probablemente ustedes me entiendan, no dejarnos llevar por la pura razón, por la pura lógica de las cosas. Estamos de acuerdo, los tres estamos de acuerdo. Pudiendo caer en el peligro, de contradecir la fe misma y las escrituras. Y es que los reformadores siempre dejaron un espacio para el misterio. Es decir, si yo creo que Dios nos predestina para salvación, yo no puedo caer, digamos, en un juego de palabras y decir, bueno, si esto es así, entonces esto debe ser así. Y si esto debe ser así, es porque esto es así, y esto es así, y esto debería ser entonces así. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los extremos, con los enfoques acerca de la reprobación? Yo diría que mayoritariamente los reformadores no dieron, cuando se referían, digamos, a la reprobación, es muy común leer pasar por alto, ¿no? Que en cuanto a los que no han sido elegidos, a los reprobados, simplemente son ignorados, ¿no? Pasados por alto. Pero luego hay muchas, si podríamos preguntarles a muchos de ellos cómo sucede, ¿no? Esa reprobación, probablemente sería más prudente dejar un espacio para el misterio en vez de tratar de resolverlo y caer en una blasfemia o en una blasfemia, ¿no? De injuriar a Dios de algo que, de hecho, el mismo Arminio no estaba, su oposición a la elección
no tenía que ver con que la elección es condicional o cosas así, como ya fue luego con la remonstrancia. Su oposición a la elección, en primer lugar, era porque él pensaba eso, o sea, él pensaba en las consecuencias lógicas de la reprobación, y es que eso podría hacer a Dios el autor intelectual del pecado. Del pecado. Entonces, Sí. obviamente, ya luego, obviamente la remonstrancia fue, ya es lo mismo, ¿no? Una cosa Arminio, Sí. otra cosa los arminianos también. Sí, Pero de sí, hecho, creo que para los reformadores, mayoritariamente ellos tratarían de usar ese lenguaje, de pasar por alto en cuanto a los pasar por reprobados alto, y dejar al no si era misterio una, cómo si no, opera exactamente la predestinación en sí, si relación no con era ellos. una condena activa, ¿no? Que es parte de la escolástica protestante donde empieza a tratar de explicar, que yo creo que fue con el tiempo, Calvino sí quiso explicar cosas que también para los padres eran misterio, pero tuvo sus límites. Y después, tanto con Dort, Westminster, aún tenían sus límites. Dice la contrarremonstrancia, precisamente contra esto, que Dios pasa por alto a los demás en su justo juicio y dejándolos en sus pecados, o sea, no había una condena activa, pero la escolástica protestante comenzaron a debatir si Dios activamente reprobaba, si Adán, si Dios nos condenaba ya por Adán o por nuestro pecado, o si nos reprobaba tomando en cuenta el pecado o no tomándolo en cuenta, y todo esto ya empieza a ser parte de la tradición reformada, aunque precisamente muchos tratan de decir, bueno, Westminster era supralapsario, el Sínodo de Dort, supralapsario, pero aún tuvieron cuidado en estas declaraciones, y las declaraciones de la contrarremonstrancia es el tema de la reprobación, hay que hablar con restricción y mucho cuidado, siguiendo la sugerencia de Calvino, hay límites, no hay más, esperen, no vayan más allá, ¿no? Entonces, es muy interesante ver todas estas distinciones, y de una de las distinciones que podríamos argumentar es acerca de la expiación limitada o acerca de lo que se conoce como la muerte potencial, si no me equivoco, es decir, que Cristo muere por todos, pero solamente es efectiva para los elegidos, ¿no? Y aún algunos afirman que Dort no habla acerca de la expiación limitada, y Westminster pueden decir que tal vez un poco más, si lo trata. Lo que es Dort dice que el valor infinito de la muerte de Cristo, esta muerte del Hijo de Dios es la ofrenda de satisfacción única y perfecta por los pecados, de una virtud y dignidad infinitas y sobreabundante, suficiente como expiación de los pecados del mundo entero. Al menos las terminologías de expiación limitada no están abiertamente en Dort, ¿no? Y creo que es algo muy interesante respecto a las divergencias dentro de la No, tradición. y sí, la expresión limitada, digamos, el término, la frase, obviamente no está en ningún lado, no está en las confesiones. Obviamente es algo que surge mucho después. Las confesiones y los reformadores protestantes no hablan de la redención en términos de alcance, sino de satisfacción. Calvino mismo utiliza esa expresión, que la muerte de Cristo es suficiente para todos y es eficiente solo para los elegidos. El concepto de expiación limitada, no sé, tipo hoy en día o tipo Owen también, que probablemente no es lo mismo tampoco, digamos como el tulip, como se enseña hoy, y como digamos le enseñaría a Owen, también tiene sus Claro. diferencias. Surge obviamente mucho después, sería como lo que estamos diciendo, es una conclusión lógica de esas cosas, y realmente lamentablemente esos son los enfoques que hay hoy, es lo que hay, y son realmente dañinos, porque de nuevo no se habla en términos de alcance, sino en los términos de satisfacción. Y es que la muerte de Cristo es suficiente para la redención de todos, pero obviamente se hace eficaz en los elegidos, en los que obviamente Claro. Dios los ha predestinado para la salvación y ejercen la fe en Él.